Incoherencia en las palabras y acciones, el sello de la deshonestidad. La deshonestidad es una de las actitudes humanas más dañinas. No solo porque afecta la confianza entre las personas, sino porque pone en peligro la estabilidad de relaciones personales, laborales e incluso sociales. Una de las señales más claras de la deshonestidad es la incoherencia entre las palabras y las acciones. Esta desconexión revela, muchas veces, intenciones ocultas, falta de compromiso con la verdad y una actitud manipuladora. ¿Qué es la incoherencia entre palabras y acciones? La incoherencia entre lo que alguien dice y lo que hace se manifiesta cuando una persona declara algo con seguridad, pero su comportamiento contradice esas palabras. Por ejemplo, alguien puede afirmar que respeta los valores de la honestidad, pero a la vez recurrir a mentiras, engaños o incumplir promesas. Esta incongruencia es una señal clara de deshonestidad porque demuestra que las palabras dichas no están respaldadas por las verdaderas intenciones. La filosofía estoica, centrada en la búsqueda de la coherencia y el autocontrol, enfatiza la importancia de alinear las palabras con las acciones como muestra de integridad. Según los estoicos, vivir en contradicción es vivir en conflicto interno, lo que inevitablemente afecta tanto al individuo como a los que lo rodean. Manifestaciones de la incoherencia. Existen múltiples formas en las que esta incoherencia puede manifestarse, algunas más evidentes que otras. Entre las principales encontramos promesas no cumplidas. Las personas deshonestas suelen hacer promesas que no tienen intención de cumplir, ya sea para ganar confianza momentánea o evitar confrontaciones. Este comportamiento deteriora rápidamente la confianza. Justificaciones contradictorias. Al ser confrontadas, estas personas tienden a ofrecer excusas que no coinciden con lo dicho anteriormente, lo que deja al descubierto su falta de sinceridad. Valores proclamados, pero no practicados. Alguien puede defender públicamente principios éticos o morales, pero actuar en la vida diaria de manera opuesta, evidenciando hipocresía, falta de compromiso con la verdad. La deshonestidad también se refleja en cambios de narrativa según la conveniencia, mostrando que las palabras son solo una herramienta para manipular. Impacto de la incoherencia en las relaciones. La incongruencia entre palabras y acciones tiene efectos devastadores en cualquier tipo de relación. Algunas de las consecuencias más comunes incluyen pérdida de confianza, cuando alguien demuestra repetidamente que no respalda sus palabras con hechos. Las personas a su alrededor pierden la capacidad de confiar en ellos. Deterioro de la comunicación. Las relaciones basadas en mentiras o manipulaciones se vuelven frágiles, ya que los interlocutores dudan de la sinceridad de cualquier declaración. Conflictos recurrentes. La incoherencia genera frustración, desencadenando discusiones y resentimientos que dañan las conexiones emocionales. ¿Cómo detectar la incoherencia? La detección de esta inconsistencia requiere observación cuidadosa y análisis crítico. Algunas estrategias incluyen escuchar atentamente las palabras, identificar promesas o declaraciones categóricas que puedan ser verificadas más adelante. Observar el comportamiento repetido, analizar si las acciones reflejan un patrón constante de incongruencia o si fue un evento aislado. Confrontar con respeto, preguntar directamente sobre la discrepancia entre lo dicho y lo hecho, para permitir que la persona explique su comportamiento. Tomar nota de excusas frecuentes. Aquellos que mienten suelen recurrir a explicaciones elaboradas para justificar su inconsistencia, lo que puede ser una señal de manipulación.
Incoherencia y ética estoica. Para los estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, la coherencia es un pilar fundamental de una vida virtuosa. La filosofía estoica enseña que nuestras palabras y acciones deben estar alineadas con nuestros valores y principios. Desde esta perspectiva, vivir con incoherencia es vivir en un estado de desorden interno. Los estoicos nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias acciones y asegurarnos de que nuestras palabras sean un reflejo fiel de nuestras intenciones. Así, podemos construir una vida basada en la verdad y la autenticidad, evitando los peligros de la deshonestidad. Estrategias para evitar la incoherencia. Si queremos ser personas íntegras, debemos trabajar activamente para evitar caer en la incoherencia. Algunas estrategias prácticas incluyen autoconocimiento, reflexionar sobre nuestros valores y asegurarnos de que nuestras acciones estén alineadas con ellos. Evitar promesas vacías, es preferible ser honesto y admitir limitaciones que prometer algo que no podemos cumplir. Practicar la transparencia, ser claro y sincero en nuestras intenciones para evitar malentendidos. Responsabilidad personal, reconocer y corregir nuestras incongruencias en lugar de justificarlas o ignorarlas. Cultivar la empatía, ponernos en el lugar del otro para comprender cómo nuestras acciones pueden afectar su percepción de nosotros. El impacto positivo de la coherencia. Vivir de manera coherente fortalece nuestras relaciones y mejora nuestra reputación personal. Algunas ventajas de ser coherentes incluyen: confianza fortalecida. Las personas que actúan de acuerdo con lo que dicen generan respeto y credibilidad. Relaciones auténticas. Las interacciones basadas en la sinceridad y la transparencia son más duraderas y satisfactorias. Paz interior. La coherencia elimina el conflicto interno, permitiéndonos vivir con mayor serenidad. Conclusión. La incoherencia entre palabras y acciones es una señal clara de deshonestidad que puede erosionar la confianza y la estabilidad de las relaciones. Para combatir este problema, es crucial trabajar en nuestra propia integridad y estar atentos a las señales que puedan indicar falta de sinceridad en los demás. La filosofía estoica nos ofrece un camino claro hacia la coherencia, vivir alineados con nuestros valores. Actuar con integridad y evitar caer en contradicciones. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestras relaciones, sino también nuestra calidad de vida y nuestro sentido de propósito. Evasión de preguntas directas, un indicador de deshonestidad. Cuando alguien evita responder de manera clara a una pregunta directa, es posible que esté ocultando algo. Esta evasión, que se puede manifestar a través de vaguedades, cambios de tema o incluso lenguaje corporal sospechoso, es una de las señales más comunes de deshonestidad. Aprender a identificar estas conductas puede ayudarnos a discernir si una persona está siendo sincera o intentando manipularnos. ¿Qué es la evasión de preguntas directas? La evasión ocurre cuando una persona, en lugar de responder una pregunta de manera precisa, opta por evitarla mediante tácticas como dar respuestas vagas, en lugar de proporcionar detalles específicos. Responde con generalidades que no aclaran la situación. Ejemplo, ante la pregunta ¿por qué llegaste tarde? Una respuesta evasiva sería había mucho tráfico, sin explicar el contexto o detalles relevantes. Cambiar el tema. Desviar la conversación hacia algo irrelevante o contar una anécdota diferente para evitar la respuesta. Ejemplo, ¿terminaste el trabajo? Respuesta, hablando de eso, ¿viste lo que pasó en la reunión ayer? Evitar el contacto visual.
Evadir la mirada o mostrar nerviosismo puede indicar incomodidad al enfrentarse a la pregunta. Respuestas demasiado largas o elaboradas. En lugar de dar una respuesta breve y concreta, ofrecen explicaciones extensas que intentan desviar la atención. Motivaciones detrás de la evasión. Las personas que evaden preguntas directas pueden tener diversas razones. Algunas inocuas y otras más sospechosas. Incomodidad. Puede que no se sientan cómodas compartiendo cierta información, aunque no necesariamente estén mintiendo. Culpa o miedo a las consecuencias. Cuando alguien sabe que la verdad puede generar un problema, es más probable que intente evitar la pregunta. Manipulación. Las personas deshonestas pueden usar la evasión como herramienta para controlar la narrativa y evitar ser descubiertas. Falta de preparación. Si no están preparados para responder, pueden recurrir a tácticas evasivas mientras piensan cómo salir del paso. Señales comunes de evasión. La evasión no siempre es fácil de detectar, pero hay patrones comunes que pueden servir como señales de alerta. Inconsistencias en el discurso. Cuando alguien evita responder directamente, es probable que su narrativa cambie al ser confrontada nuevamente. Respuestas irrelevantes. Si la respuesta no tiene relación con la pregunta, puede ser un intento de desviar la atención. Excesiva defensividad. Las personas que evitan preguntas pueden volverse agresivas o defensivas para evitar más interrogatorios. Lenguaje corporal contradictorio. Movimientos nerviosos. Gestos evasivos o incluso pausas prolongadas antes de responder son señales de posible deshonestidad. Impacto de la evasión en las relaciones. La evasión de preguntas directas puede tener un impacto significativo en la confianza y la comunicación dentro de una relación. Deterioro de la confianza. Cuando alguien evita responder, genera dudas en la otra persona, lo que puede erosionar la confianza con el tiempo. Confusión y frustración. La falta de respuestas claras puede hacer que las conversaciones sean insatisfactorias y generar frustración. Falta de resolución. Al evitar preguntas importantes, se pospone la solución de problemas, lo que puede llevar a conflictos más grandes. Sensación de manipulación. Si alguien constantemente evade preguntas, puede percibirse como una estrategia para controlar la narrativa o manipular la situación. ¿Cómo responder ante la evasión? Cuando sospechamos que alguien está evitando nuestras preguntas, hay estrategias que podemos emplear para obtener respuestas más claras. Reformular la pregunta. Repetir la pregunta de manera diferente, manteniendo un tono calmado. Puede obligar a la otra persona a responder directamente. Pedir especificidad. Solicitar detalles concretos puede ayudar a reducir la vaguedad en la respuesta. Utilizar el silencio. Después de hacer la pregunta, esperar en silencio puede incomodar lo suficiente a la persona como para obtener una respuesta más sincera. Confrontar con respeto. Si la evasión persiste, expresar de manera tranquila que se percibe una falta de claridad puede abrir la puerta a un diálogo más honesto. La evasión en contextos comunes. En el ámbito laboral, un empleado que no responde preguntas sobre un proyecto atrasado puede estar tratando de ocultar errores. En relaciones personales, una pareja que evita responder preguntas sobre su comportamiento puede estar ocultando problemas o información sensible. En política o discursos públicos, los líderes o figuras públicas a menudo evaden preguntas complicadas para proteger su imagen o evitar controversias.
La filosofía estoica frente a la evasión. El estoicismo, centrado en la virtud y la honestidad, aboga por una comunicación clara y directa. Evitar preguntas es visto como un acto contrario a la integridad personal. Epicteto, por ejemplo, enseñaba que la verdad es un pilar fundamental de la vida virtuosa y que evitarla solo conduce a un mayor sufrimiento interno y externo. Desde una perspectiva estoica, enfrentar la verdad, incluso cuando es incómoda, es preferible a ocultarla mediante evasiones. La práctica de la sinceridad no solo fortalece nuestra ética personal, sino que también mejora nuestras relaciones y nuestra paz mental. Cómo fomentar la honestidad en nosotros mismos. Para evitar caer en la evasión, es importante desarrollar hábitos de honestidad y claridad en nuestras interacciones. Responder con precisión. Ser conscientes de nuestras respuestas y asegurarnos de que sean relevantes y claras. Aceptar la incomodidad. Reconocer que algunas preguntas pueden ser difíciles, pero enfrentarlas con sinceridad demuestra integridad. Evitar las excusas. En lugar de justificar errores, aceptar la responsabilidad fortalece nuestra confianza en nosotros mismos. Practicar la transparencia. Compartir información abiertamente crea una base sólida para relaciones auténticas. Conclusión. La evasión de preguntas directas es una señal clara de posible deshonestidad. Identificar estas conductas y abordarlas de manera constructiva puede ayudarnos a proteger nuestras relaciones y fomentar una comunicación más honesta. A través de la práctica de la sinceridad. Como enseñan los principios estoicos, podemos vivir de manera más auténtica y construir la confianza mutua en nuestras interacciones cotidianas. Exceso de detalles innecesarios, una señal reveladora de deshonestidad. Uno de los métodos más comunes que utilizan los mentirosos para intentar convencer a los demás es el uso de un exceso de detalles innecesarios. Al proporcionar información que parece minuciosa o demasiado elaborada, buscan hacer que su historia sea más creíble. Sin embargo, este comportamiento puede ser una señal clara de que están ocultando la verdad. ¿Por qué los mentirosos dan demasiados detalles? Cuando alguien miente, suele sentir que la historia que está fabricando no es lo suficientemente convincente. Para compensar, agrega detalles superfluos o irrelevantes, creyendo que esto hará que su relato parezca más auténtico. Algunas razones comunes para este comportamiento incluyen: ansiedad por ser descubiertos. El mentiroso se esfuerza demasiado en sonar convincente y, al hacerlo, agrega información que no es necesaria. Creación de una distracción. Al saturar la conversación con detalles, intentan desviar la atención de los aspectos importantes o de posibles contradicciones. Relleno para ganar tiempo. Al hablar más de la cuenta, el mentiroso gana tiempo para pensar en cómo responder a preguntas adicionales. Miedo a parecer vago. Temen que una respuesta breve pueda parecer sospechosa, por lo que optan por sobreexplicarse. Características del exceso de detalles. El uso de demasiados detalles innecesarios puede identificarse mediante ciertos patrones comunes. Información irrelevante. Los mentirosos tienden a incluir datos que no aportan nada significativo a la historia. Por ejemplo, al explicar un retraso, podrían decir: estaba en el tráfico. Y mientras esperaba, vi un auto rojo, una camioneta blanca, y había una señora con un sombrero cruzando la calle. Narrativa excesivamente elaborada.
En lugar de ofrecer una respuesta directa, cuentan una historia completa que parece más un guión que una experiencia genuina. Descripciones demasiado específicas. Proporcionan detalles como horarios exactos. Descripciones físicas minuciosas o eventos secundarios que no son relevantes para el tema. Repetición innecesaria. Insisten en puntos ya explicados, como si intentaran reforzar la credibilidad de su versión. Como detectar mentiras a través del exceso de detalles. La clave para detectar este comportamiento es prestar atención al contexto y analizar si los detalles son necesarios o parecen un esfuerzo por convencerte. Aquí hay algunas estrategias útiles. Evaluar la relevancia de los detalles. Pregúntate si la información ofrecida es esencial para entender la situación o si parece una adición artificial. Observar el lenguaje corporal. Los mentirosos que dan muchos detalles pueden mostrar signos de incomodidad, como movimientos nerviosos. Evitar el contacto visual o un tono de voz forzado. Comparar consistencia. Si repiten la historia más de una vez. Presta atención a si los detalles cambian o si parecen recordar demasiado claramente cosas insignificantes. Hacer preguntas específicas. Preguntas directas sobre los puntos clave de la historia pueden revelar contradicciones o exponer lagunas en la narrativa. Impacto del exceso de detalles en las relaciones. Cuando alguien utiliza demasiados detalles para encubrir una mentira, las consecuencias pueden ser significativas, especialmente si esta conducta se descubre. Deterioro de la confianza. Una vez que se detecta la mentira, las relaciones pueden verse gravemente afectadas, ya que es difícil confiar nuevamente en esa persona. Frustración en la comunicación. Escuchar historias largas y elaboradas puede resultar agotador y hacer que la conversación pierda su propósito. Sensación de manipulación. Los oyentes pueden sentirse manipulados si perciben que los detalles adicionales son un intento de distraerlos o engañarlos. El exceso de detalles y la filosofía estoica. Desde una perspectiva estoica, el uso de demasiados detalles para encubrir la verdad es un ejemplo claro de falta de virtud. Los estoicos valoraban la honestidad, la claridad y la simplicidad en la comunicación. Según Marco Aurelio, lo que no es útil para la colmena no es útil para la abeja. Aplicado al contexto de la verdad. Esto significa que debemos hablar solo lo necesario y evitar la complicación innecesaria. Para los estoicos, los detalles innecesarios en una historia no solo son una pérdida de tiempo, sino también un indicador de un desequilibrio interno. La honestidad, en cambio, trae paz mental y armonía con los demás. Estrategias para evitar caer en este comportamiento. Si deseas evitar usar un exceso de detalles innecesarios en tu comunicación, sigue estas recomendaciones. Practicar la honestidad. Si no tienes nada que ocultar, no sentirás la necesidad de adornar tus historias. Responder con claridad. Concéntrate en los hechos esenciales y evita agregar información que no sea relevante. Controlar la ansiedad. Si sientes que necesitas justificarte en exceso, detente. Respira y responde de manera sencilla. Ser consciente de tus intenciones. Pregúntate si estás agregando detalles para ser más claro o para encubrir algo. Reflexionar antes de hablar. Tomarte un momento para organizar tus pensamientos te ayudará a evitar respuestas elaboradas innecesariamente. Cómo manejar a alguien que utiliza demasiados detalles. Si sospechas que alguien está utilizando un exceso de detalles para ocultar la verdad,
Puedes abordar la situación con calma y efectividad. Pedir claridad. Solicita que se centren en lo esencial. Por ejemplo, gracias por la explicación. ¿Pero puedes resumir lo que pasó? Hacer preguntas directas. Interrumpe las historias largas con preguntas específicas que vayan al grano. Observar con neutralidad. No muestres desconfianza de inmediato. Pero toma nota mental de posibles señales de manipulación. Confrontar con evidencia. Si tienes información que contradice su versión, preséntala de manera tranquila para ver cómo reaccionan. Conclusión. El exceso de detalles innecesarios es una táctica común utilizada por personas deshonestas para hacer que sus mentiras parezcan más creíbles. Sin embargo, este comportamiento suele ser contraproducente, ya que puede despertar sospechas y erosionar la confianza. Identificar esta señal y manejarla de manera efectiva es clave para mantener la honestidad en nuestras relaciones. Desde la perspectiva de la filosofía estoica, una comunicación clara, directa y sincera es un pilar fundamental para vivir con integridad. Al practicar la simplicidad en nuestras palabras y alinear nuestras acciones con la verdad, podemos construir relaciones más auténticas y significativas. Cambios notables en el lenguaje corporal, señales silenciosas de deshonestidad. El lenguaje corporal es una forma de comunicación no verbal que a menudo revela más de lo que las palabras dicen. Cuando una persona miente, su cuerpo puede delatarla a través de gestos, posturas o movimientos involuntarios. Detectar estos cambios notables en el lenguaje corporal es una habilidad valiosa para identificar posibles señales de deshonestidad. ¿Por qué el lenguaje corporal cambia al mentir? Cuando alguien miente, experimenta estrés y ansiedad debido al temor de ser descubierto. Este estado emocional genera cambios fisiológicos que se reflejan en el lenguaje corporal. Algunas razones detrás de estos cambios incluyen: aumento de la tensión interna. Mentir requiere esfuerzo mental para mantener coherencia en la historia, lo que puede manifestarse en rigidez o movimientos nerviosos. Divergencia entre palabras y emociones. El cuerpo refleja emociones auténticas que contradicen las palabras, como un tono de voz confiado pero con gestos de inseguridad. Intento de controlar las señales. Los mentirosos suelen intentar parecer relajados, pero esto puede resultar en comportamientos exagerados o antinaturales. Señales comunes de cambios en el lenguaje corporal al mentir. Algunas señales frecuentes que indican incomodidad y, posiblemente, deshonestidad incluyen: 1. Gestos nerviosos. Manos inquietas, jugar con objetos cercanos. Frotarse las manos o mover los dedos repetidamente. Tocarse la cara, cubrirse la boca. Tocarse la nariz o el cabello son gestos asociados a la ansiedad. 2. Posturas rígidas. Congelamiento, el cuerpo se queda inmóvil, con una postura antinatural, como si estuviera conteniendo tensión. Rigidez excesiva, mantener una postura demasiado erguida o poco relajada puede reflejar un esfuerzo por controlar la apariencia. 3. Movimientos repetitivos. Pies inquietos, mover los pies constantemente o golpear el suelo puede ser una señal de incomodidad. Balanceo corporal, cambiar repetidamente el peso de un pie al otro puede reflejar nerviosismo. 4. Contacto visual. Evasión de la mirada, los mentirosos tienden a evitar el contacto visual por miedo a ser descubiertos. Contacto visual excesivo, algunos intentan compensar manteniendo una mirada fija, lo cual puede parecer forzado. 5. Microexpresiones faciales.
Sonrisas forzadas. Una sonrisa que no involucra los músculos de los ojos puede ser una máscara emocional. Gestos contradictorios. Las emociones verdaderas pueden aparecer fugazmente en el rostro, como una expresión de temor o duda. 6. Respiración alterada. Respiración superficial. Mentir puede causar un aumento en el ritmo cardíaco, lo que afecta el patrón de respiración. Suspiros frecuentes. Un intento de liberar la tensión acumulada. Contexto y análisis. La clave para interpretar el lenguaje corporal. Aunque los cambios en el lenguaje corporal pueden indicar deshonestidad, no deben tomarse como pruebas definitivas. Es importante considerar el contexto y la personalidad de la persona. Situaciones estresantes. Una persona puede mostrar señales de incomodidad por nerviosismo, incluso si no está mintiendo. Diferencias culturales. Algunas culturas consideran inapropiado el contacto visual directo, lo que podría malinterpretarse como evasión. Patrones individuales. Algunas personas tienden a moverse mucho o a parecer inquietas incluso cuando dicen la verdad. Congruencia con las palabras. Los cambios en el lenguaje corporal deben analizarse en conjunto con lo que la persona dice. Cómo detectar mentiras a través del lenguaje corporal. Para interpretar correctamente los cambios en el lenguaje corporal, sigue estos pasos. Establecer una línea base. Observa el comportamiento normal de la persona en situaciones relajadas para identificar qué es habitual y qué es atípico. Buscar múltiples señales. Una sola señal no es suficiente para identificar una mentira. Busca patrones de comportamiento sospechosos. Prestar atención a la sincronización. Si el lenguaje corporal no coincide con lo que la persona dice, por ejemplo, negar algo mientras asiente con la cabeza, puede ser una señal de deshonestidad. Observar reacciones ante preguntas clave. Los cambios repentinos en el comportamiento al abordar un tema específico pueden indicar incomodidad. Impacto de los cambios en el lenguaje corporal en las relaciones. Detectar señales de deshonestidad en el lenguaje corporal puede prevenir malentendidos y fortalecer la comunicación. Pero también puede tener consecuencias negativas si no se maneja con cuidado. Fortalecimiento de la confianza. Identificar comportamientos sospechosos puede llevar a conversaciones más abiertas y honestas. Riesgo de malinterpretaciones. Juzgar erróneamente a alguien basado solo en el lenguaje corporal puede generar conflictos innecesarios. Mayor conciencia de la comunicación. Entender las señales no verbales fomenta una interacción más consciente y efectiva. La filosofía estoica y el lenguaje corporal. Los estoicos valoraban el autocontrol y la honestidad, virtudes que se reflejan tanto en las palabras como en el lenguaje corporal. Según Epicteto, nuestras acciones deben estar alineadas con nuestras palabras y nuestras intenciones. El estoicismo nos invita a ser conscientes de cómo nuestras emociones afectan nuestra conducta, incluyendo el lenguaje corporal. Para vivir con integridad. Los estoicos recomendaban practicar la sinceridad y la serenidad, evitando que el estrés o el engaño se reflejen en nuestra comunicación no verbal. ¿Cómo mejorar la comunicación no verbal? Si deseas evitar que tu lenguaje corporal sea malinterpretado o te delate, considera las siguientes prácticas. Controlar la respiración. Respirar profundamente ayuda a reducir la ansiedad y mantener la calma. Practicar la coherencia. Asegúrate de que tu lenguaje corporal respalde tus palabras, mostrando sinceridad. Observar tus gestos. Identifica patrones nerviosos en tu comportamiento y trabaja para minimizarlos.
Cultivar la tranquilidad interna. La meditación y la reflexión estoica pueden ayudarte a mantener una actitud serena y auténtica. ¿Cómo abordar la deshonestidad detectada? Si sospechas que alguien está mintiendo basándote en su lenguaje corporal, aborda la situación con empatía y cautela. Evita acusaciones directas. Confrontar a alguien de manera agresiva puede generar más defensividad. Busca más evidencias. Confirma tus sospechas observando otros comportamientos o inconsistencias en la narrativa. Promueve un ambiente de confianza. Fomenta una comunicación abierta que permita a la persona sentirse cómoda para decir la verdad. Conclusión. Los cambios notables en el lenguaje corporal son una herramienta poderosa para identificar posibles mentiras. Pero deben interpretarse con cuidado y en el contexto adecuado. La detección de señales no verbales, combinada con una comunicación empática, puede fortalecer nuestras relaciones y ayudarnos a navegar interacciones complejas con mayor comprensión. Al igual que los estoicos, cultivar la honestidad y la coherencia en nuestra comunicación nos permite construir relaciones basadas en la confianza y la autenticidad. Respuestas excesivamente rápidas o lentas, señales delatoras de deshonestidad. El ritmo de una respuesta puede ser tan revelador como las palabras mismas. Cuando alguien responde de forma excesivamente rápida o lenta, es posible que esté tratando de ocultar la verdad. Una respuesta rápida puede reflejar una narrativa previamente ensayada, mientras que una respuesta lenta podría ser indicio de que la persona está fabricando una mentira en ese momento. ¿Por qué el ritmo de la respuesta puede indicar deshonestidad? El cerebro humano procesa la información de manera diferente cuando se trata de decir la verdad frente a crear una mentira. Estos procesos se reflejan en el tiempo que una persona tarda en responder. Respuestas rápidas. A menudo son el resultado de un relato previamente preparado. Las personas que mienten pueden ensayar respuestas para parecer convincentes, lo que les permite responder rápidamente, pero a veces de forma antinatural o sin contexto. Respuestas lentas. Cuando alguien necesita tiempo para inventar una historia, su respuesta puede ser pausada o incluir vacilaciones. Esto ocurre porque están procesando la información para que su mentira sea coherente y creíble. Esfuerzo cognitivo. Mentir requiere más esfuerzo mental que decir la verdad, ya que implica recordar detalles inventados y mantener consistencia en la narrativa. Reacción emocional. El miedo a ser descubierto puede influir en la velocidad de la respuesta, ya sea acelerándola para evitar sospechas o ralentizándola debido al estrés. Características de las respuestas excesivamente rápidas. Falta de naturalidad. Las respuestas rápidas pueden parecer ensayadas o mecánicas, carentes de espontaneidad. Detalles innecesarios. Para reforzar su mentira. Las personas pueden añadir detalles adicionales que no se les ha pedido. Interrupción de preguntas. Responden antes de que se complete la pregunta, mostrando prisa por imponer su versión de los hechos. Inconsistencias posteriores. Aunque la respuesta inicial sea rápida, es posible que se contradigan más tarde al dar más explicaciones. Características de las respuestas excesivamente lentas. Vacilaciones. Uso frecuente de palabras como o bueno, mientras elaboran una respuesta. Repetición de la pregunta. Intentan ganar tiempo repitiendo lo que se les ha preguntado o pidiendo que se lo aclaren. Cambios en el tono de voz. La voz puede sonar más baja o insegura debido al esfuerzo por inventar una mentira.
Falta de coherencia inicial. Al intentar construir una respuesta, pueden empezar con algo vago o desconectado, para luego añadir detalles conforme elaboran la historia. Ejemplos comunes de respuestas sospechosas. Respuesta rápida. Pregunta: ¿dónde estuviste anoche? Respuesta: en casa. Viendo televisión. Desde las 7 hasta las 11. Luego me fui a dormir. Demasiados detalles que suenan ensayados y no fueron solicitados. Respuesta lenta. Pregunta: ¿por qué no terminaste el proyecto? Respuesta: bueno, había muchos problemas técnicos, y luego. El Internet falló. Vacilaciones que reflejan una posible invención. Impacto del ritmo de respuesta en las relaciones. El ritmo inusual de las respuestas puede generar dudas sobre la sinceridad de una persona y tener consecuencias negativas. Erosión de la confianza. Las respuestas rápidas o lentas pueden ser percibidas como un intento de manipulación, dañando la relación. Malentendidos. Las personas que tardan en responder, incluso por nerviosismo, pueden ser juzgadas erróneamente como deshonestas. Frustración en la comunicación. La falta de naturalidad en el ritmo de las respuestas puede hacer que las conversaciones sean incómodas o tensas. ¿Cómo identificar deshonestidad basada en el ritmo de la respuesta? Para determinar si una respuesta rápida o lenta indica deshonestidad, es importante analizar el contexto y otros factores. Establecer una línea base. Observar cómo responde la persona en situaciones normales para identificar patrones en su ritmo natural. Buscar congruencia. Evaluar si el contenido de la respuesta coincide con el ritmo. Una respuesta rápida pero poco lógica. O una lenta pero demasiado elaborada. Pueden ser señales de mentira. Observar el lenguaje corporal. Cambios en la postura. Gestos nerviosos o evasión de la mirada pueden reforzar la sospecha de deshonestidad. Prestar atención a las emociones. Respuestas con un ritmo inusual pueden estar acompañadas de expresiones faciales que no coinciden con el mensaje verbal. ¿Cómo abordar respuestas sospechosas? Si sospechas que alguien está mintiendo debido al ritmo de sus respuestas, es importante manejar la situación con tacto. Hacer preguntas de seguimiento. Formula preguntas adicionales para explorar su respuesta y detectar inconsistencias. Mantener la calma. Evita confrontaciones agresivas, ya que pueden llevar a una mayor defensividad. Buscar evidencia adicional. No bases tus conclusiones solo en el ritmo de las respuestas, considera otros factores antes de juzgar. Fomentar un ambiente de confianza. Crear un espacio donde la persona se sienta cómoda para hablar con sinceridad puede ayudar a reducir la necesidad de mentir. La filosofía estoica y el ritmo de las respuestas. Desde una perspectiva estoica, la honestidad y la claridad son valores fundamentales. Epicteto enseñaba que debemos hablar con precisión, diciendo solo lo necesario y evitando respuestas apresuradas o excesivamente calculadas. Para los estoicos, responder de manera auténtica, sin adornos ni vacilaciones, es un reflejo de una mente tranquila y en armonía con la virtud. El estoicismo también nos invita a no juzgar de inmediato a los demás basándonos en comportamientos externos, como el ritmo de sus respuestas, en lugar de reaccionar de forma impulsiva. Los estoicos nos animan a reflexionar y buscar la verdad con paciencia y empatía. ¿Cómo mejorar nuestra comunicación? Si deseas que tus respuestas reflejen sinceridad y claridad,
Aquí tienes algunos consejos prácticos. Responder con calma. Tómate un momento para pensar antes de responder, pero sin parecer excesivamente pausado. Evitar ensayar respuestas. Hablar de manera natural y espontánea genera más confianza que una respuesta mecánica. Ser directo. Responde solo lo que se te ha preguntado, sin agregar detalles innecesarios. Practicar la autoconfianza. La inseguridad puede influir en el ritmo de tus respuestas, por lo que trabajar en tu autoestima ayudará a comunicarte con más naturalidad. Conclusión. El ritmo de las respuestas, ya sea excesivamente rápido o lento, puede ser una señal reveladora de deshonestidad. Sin embargo, es crucial interpretar estos comportamientos dentro de un contexto más amplio y no basar juicios únicamente en este aspecto. Identificar y manejar estas señales de manera efectiva puede fortalecer la comunicación y evitar malentendidos. Desde la perspectiva de los estoicos, la autenticidad y la claridad en nuestras palabras son esenciales para vivir con integridad. Al practicar la honestidad en nuestra comunicación, no solo reforzamos nuestras relaciones, sino que también cultivamos una vida más virtuosa y plena. Contradicciones evidentes en su narrativa, una señal clara de deshonestidad. Las contradicciones en una narrativa son uno de los indicadores más reveladores de que alguien podría estar mintiendo. Una persona que no está siendo honesta a menudo se encuentra con la difícil tarea de mantener una historia falsa coherente, lo que puede dar lugar a inconsistencias en sus palabras, detalles o cronología. Estas discrepancias son señales claras de que lo que se dice no está alineado con la verdad. ¿Qué son las contradicciones evidentes en una narrativa? Las contradicciones se producen cuando una persona ofrece versiones diferentes de un mismo evento o cuando los detalles de su relato no tienen coherencia lógica. Esto puede suceder por varias razones. Falta de preparación. Las mentiras improvisadas suelen ser inconsistentes porque el mentiroso no ha planeado todos los detalles. Esfuerzo mental excesivo. Mentir requiere recordar qué se dijo anteriormente y asegurarse de que los nuevos detalles coincidan, lo que puede resultar en errores. Evitación de la verdad. Al tratar de esquivar ciertos aspectos de la realidad, el mentiroso puede proporcionar información que no encaja entre sí. Cambio de circunstancias. Al ser confrontados con preguntas adicionales o evidencia, los mentirosos ajustan su narrativa, lo que genera contradicciones. Ejemplos de contradicciones comunes. Cambios en los detalles de tiempo y lugar. Una persona dice primero que llegó a las 7 de la tarde, pero luego menciona que estaba en otro lugar a las 6:45 de la tarde, lo cual no es posible. Inconsistencias en los eventos. Afirman haber estado con alguien, pero esa persona niega haberlos visto en ese momento. Descripciones que no coinciden. Detalles físicos o emocionales que cambian. Como describir a una persona como amigable y luego decir que nunca hablaron con ella. Contradicción en sus propias palabras. Siempre fui honesto contigo seguido de bueno. Tal vez no te lo conté todo porque tenía miedo. Cómo detectar contradicciones en la narrativa. Identificar contradicciones requiere escuchar atentamente y comparar las declaraciones con lógica y coherencia. Observar cambios en los detalles. Toma nota de las diferencias en las versiones que la persona ofrece en distintos momentos. Hacer preguntas específicas. Formular preguntas detalladas puede exponer inconsistencias, ya que el mentiroso puede olvidar lo que dijo antes. Evaluar la lógica de la narrativa.
Si los eventos descritos no tienen sentido o violan las reglas de tiempo y espacio, podría tratarse de una mentira. Buscar evidencia externa. Contrastar la historia con hechos verificables o testimonios de otros. Prestar atención a los cambios emocionales. Una persona que miente puede volverse defensiva o intentar justificar los cambios en su relato. Impacto de las contradicciones en las relaciones. Las contradicciones en una narrativa pueden dañar gravemente la confianza entre las personas. Pérdida de credibilidad. Si alguien es atrapado en una mentira, será difícil confiar en lo que diga en el futuro. Frustración y conflictos. Las inconsistencias generan confusión y pueden provocar discusiones, especialmente si la persona insiste en su versión. Deterioro de la comunicación. Las contradicciones dificultan el entendimiento mutuo y pueden hacer que las conversaciones sean tensas o inútiles. ¿Cómo manejar las contradicciones? Cuando detectas contradicciones en la narrativa de alguien, es importante abordar la situación con cuidado para evitar confrontaciones innecesarias. Plantear las inconsistencias con calma. Señala las diferencias en su relato de manera neutral. Por ejemplo, mencionaste que estabas en casa a las 7. Pero también dijiste que estabas con tus amigos. ¿Podrías aclararlo? Dar la oportunidad de explicar. Permite que la persona aclare sus declaraciones antes de sacar conclusiones. Evitar acusaciones inmediatas. Acusar directamente puede poner a la persona a la defensiva, dificultando una conversación honesta. Observar su reacción. Las respuestas evasivas. Las explicaciones largas o las excusas inconsistentes pueden ser señales adicionales de deshonestidad. Confiar en los hechos verificables. En lugar de basarte únicamente en las palabras de la persona, busca pruebas que respalden o contradigan su historia. ¿Por qué ocurren las contradicciones desde una perspectiva psicológica? Las contradicciones suelen surgir debido a la carga cognitiva que implica mentir. Mientras que decir la verdad es un proceso automático y natural. Mentir requiere inventar una historia creíble. Esto incluye crear detalles, personajes y eventos ficticios que encajen en el contexto. Recordar lo dicho anteriormente. Mantener coherencia a lo largo de una conversación puede ser difícil, especialmente si la mentira es compleja. Gestionar las emociones. El estrés y la ansiedad asociados con el miedo a ser descubierto pueden hacer que el mentiroso pierda concentración. La filosofía estoica frente a las contradicciones. Desde la perspectiva estoica, las contradicciones son el resultado de un alejamiento de la virtud de la honestidad. Para los estoicos, como Marco Aurelio, vivir de acuerdo con la verdad es esencial para una vida equilibrada y en armonía con los demás. Epicteto enseñaba que la mentira solo sirve para crear más problemas. La verdad, aunque a veces incómoda, permite vivir con paz interior y cultivar relaciones basadas en la confianza. Cómo evitar contradicciones en tus propias palabras. Si quieres comunicarte con claridad y evitar caer en contradicciones, sigue estos consejos. Hablar con honestidad. Decir la verdad elimina la necesidad de recordar versiones falsas. Pensar antes de responder. Tómate un momento para reflexionar sobre la pregunta y responder con claridad. Ser consistente. Asegúrate de que tus palabras coincidan con tus acciones y valores. Admitir errores. Si cometiste un error o cambiaste de opinión, reconócelo en lugar de intentar justificarlo con mentiras. Conclusión.
Las contradicciones evidentes en una narrativa son una de las señales más claras de deshonestidad. Detectarlas y abordarlas de manera efectiva es clave para mantener relaciones saludables y protegerte de manipulaciones. Aunque puede ser difícil confrontar estas inconsistencias, hacerlo con tacto y paciencia puede conducir a una comunicación más honesta y auténtica. Desde la perspectiva estoica, vivir en la verdad es esencial para cultivar una vida virtuosa. Al practicar la honestidad y la coherencia en nuestras palabras y acciones, no solo fortalecemos nuestras relaciones, sino que también nos acercamos a una existencia más plena y en armonía con nuestros valores. Falta de autenticidad emocional, cuando el rostro contradice las palabras. La falta de autenticidad emocional se manifiesta cuando las expresiones faciales y el lenguaje corporal no coinciden con las emociones que una persona afirma sentir. Este fenómeno, una desconexión evidente entre lo que alguien dice y lo que su rostro muestra, puede ser un indicio de deshonestidad o manipulación emocional. Identificar esta falta de congruencia puede ser crucial para detectar mentiras o comportamientos manipuladores. ¿Qué es la falta de autenticidad emocional? La autenticidad emocional implica que las emociones expresadas externamente coinciden con los sentimientos internos. Cuando alguien carece de esta congruencia, su comunicación no verbal revela que está fingiendo, ocultando o tergiversando sus verdaderas emociones. Ejemplos comunes de falta de autenticidad emocional. Sonrisas forzadas. La boca se curva en una sonrisa, pero los ojos no muestran alegría, lo que indica una emoción fingida. Negación con el cuerpo. Decir estoy bien mientras el rostro muestra tristeza o los hombros están encorvados. Falta de intensidad emocional. Expresiones emocionales que parecen planas o poco convincentes. Como una risa superficial en una situación que debería generar verdadera diversión. Cambios emocionales repentinos. Saltar de una emoción a otra de manera abrupta e inconsistente con el contexto. ¿Por qué alguien muestra emociones no auténticas? Existen diversas razones por las que una persona podría presentar emociones no auténticas. Algunas de ellas incluyen: encubrimiento de la verdad. Fingir una emoción para ocultar sentimientos reales, como sonreír para encubrir nerviosismo o tristeza. Manipulación emocional. Intentar influir en los demás al mostrar emociones que no sienten, como exagerar la empatía para ganar simpatía. Incomodidad o presión social. Actuar de una manera esperada socialmente, incluso si no coincide con lo que realmente sienten. Desconexión emocional. Personas que tienen dificultad para procesar o expresar sus emociones reales, a menudo debido a estrés, ansiedad o condiciones psicológicas. Señales comunes de falta de autenticidad emocional. Incongruencia entre palabras y expresiones faciales. Decir que están felices mientras tienen el ceño fruncido o una expresión neutral. Microexpresiones contradictorias. Breves expresiones faciales que revelan emociones reales antes de ser reprimidas. Como un destello de enojo mientras sonríen. Desfase temporal. Las emociones expresadas llegan demasiado tarde. Como reaccionar con sorpresa segundos después de recibir una noticia inesperada. Exageración emocional. Expresiones que parecen teatrales o demasiado intensas para la situación, lo que sugiere un intento de parecer más emocionalmente comprometido. Falta de coherencia en el lenguaje corporal. El cuerpo transmite emociones diferentes a las que muestra el rostro o las palabras. Por ejemplo,
Alguien que afirma estar tranquilo pero tiene las manos temblorosas. Impacto de la falta de autenticidad emocional en las relaciones. La desconexión emocional puede tener efectos negativos significativos en las relaciones personales y profesionales. Pérdida de confianza. Cuando las emociones parecen fingidas, las personas a su alrededor pueden comenzar a dudar de su sinceridad. Confusión y frustración. La incongruencia emocional dificulta la comunicación efectiva, ya que los mensajes son contradictorios. Distancia emocional. Las personas que muestran emociones no auténticas a menudo generan una sensación de desconexión con quienes las rodean. Manipulación emocional. Las emociones falsas pueden ser utilizadas para manipular, lo que erosiona la base de relaciones genuinas. ¿Cómo identificar la falta de autenticidad emocional? Para detectar emociones no auténticas, es importante prestar atención a las señales no verbales y al contexto. Observar microexpresiones. Las microexpresiones, aunque duran menos de un segundo, pueden revelar emociones reales antes de ser reprimidas. Evaluar la congruencia. Analiza si las palabras, el tono de voz y el lenguaje corporal están alineados. Considerar el contexto. Una reacción emocional que no coincide con la situación puede ser un indicador de falta de autenticidad. Observar cambios repentinos. Los cambios bruscos en las emociones pueden indicar que alguien está actuando. Comparar comportamientos previos. Si la reacción de la persona es diferente a su comportamiento típico, podría estar fingiendo. Cómo manejar la falta de autenticidad emocional. Si detectas que alguien está mostrando emociones no auténticas, es importante abordar la situación con cuidado. Crear un ambiente de confianza. Fomenta una comunicación abierta para que la persona se sienta cómoda expresando sus verdaderas emociones. Evitar confrontaciones directas. En lugar de acusar a alguien de fingir, haz preguntas abiertas para explorar cómo se siente realmente. Prestar atención a patrones recurrentes. Si la falta de autenticidad emocional es constante, podría ser una señal de problemas más profundos, como estrés o inseguridad. Reflexionar sobre el impacto en la relación. Decide si la desconexión emocional está afectando significativamente la confianza y la comunicación. La falta de autenticidad emocional y la filosofía estoica. Para los estoicos, la autenticidad y la coherencia entre nuestras emociones, palabras y acciones son fundamentales para vivir una vida virtuosa. Marco Aurelio decía, nada es más indigno que jugar el papel de un hombre falso. Desde esta perspectiva, mostrar emociones auténticas es un reflejo de integridad y fortaleza interior. El estoicismo también enseña que debemos observar las emociones de los demás con calma y sin juicio inmediato. En lugar de reaccionar impulsivamente ante una falta de autenticidad emocional, se recomienda abordar la situación con empatía y racionalidad. Cómo cultivar emociones auténticas en uno mismo. Si quieres asegurarte de que tus emociones sean genuinas y estén alineadas con tus palabras y acciones, considera estas prácticas. Practicar la autorreflexión. Tómate tiempo para identificar y entender tus emociones reales antes de expresarlas. Evitar las expectativas sociales. No te sientas obligado a fingir emociones para cumplir con normas sociales, sé honesto con tus sentimientos. Trabajar en la inteligencia emocional. Mejora tu capacidad para reconocer, entender y expresar tus emociones de manera auténtica. Aceptar la vulnerabilidad. Ser honesto acerca de tus emociones puede ser incómodo.
pero fortalece las relaciones genuinas. Conclusión. La falta de autenticidad emocional es una señal clara de deshonestidad o desconexión interna. Identificar esta incongruencia en los demás y trabajar para evitarla en uno mismo puede mejorar significativamente la calidad de las relaciones. Al practicar la autenticidad emocional y fomentar la sinceridad, creamos un ambiente de confianza y comunicación genuina. Desde la perspectiva estoica, vivir con honestidad emocional no solo es una virtud, sino también un camino hacia una vida más equilibrada y plena.